Buenas tardes. Les saludo con gusto a quienes en este momento están conectados a través de la plataforma de Facebook Live y a quienes en su momento podrán ver esta charla, ya que quedará en la nube en la página de la universidad. Mi nombre es Gerardo Jaramillo y tengo el gusto de comentar hoy con ustedes un tema que no solamente está de moda, sino que es sumamente relevante para el país tanto desde la óptica económica como desde la óptica política, obviamente jurídica, operativa, social, y que se trata de ver, analizar, pronosticar, porque bueno, no tenemos aún elementos muy tangibles para dar una conclusión concreta sobre lo que es el nuevo gobierno mexicano que inició, como todos ustedes saben, el 1 de octubre de este año, y su relación con una de las actividades fundamentales dentro de la economía nacional, que es el comercio exterior. Reitero, es un tema que está, como diría el clásico, en boca de todos. Es un tema relevante para empresas, para personas, para universidades, por supuesto para el gobierno. Y el análisis que haremos hoy, de acuerdo a la introducción que ahora mismo vamos a hacer, será claramente desde la óptica técnica. Así que iniciemos con este tema que hemos denominado, como lo pueden ver en la pantalla, el nuevo gobierno y el comercio exterior. Fíjense que para hacerlo didáctico, como lo dije, es un tema técnico, he pensado en dividir la charla en tres grandes partes. Ser una charla concreta, específica y sobre todo con análisis desde la óptica técnica y sobre todo operativa y funcional. Esas tres partes tienen que ver con una introducción, que será muy breve, muy general, con un diagnóstico, que será, creo yo, la parte medular de la charla, y al final, con una serie de propuestas, propuestas que me parece podemos considerar y podemos dimensionar en su importancia, porque creo yo que no se vale hablar de un problema, el que sea, sin proponer alguna solución. Creo que esto es importante para cualquier tipo de charla de este tipo o de esta clase. En la introducción yo les diría que en este momento una gran cantidad de empresarios, de profesionales, de personas, de público en general, están con la preocupación de que si el famoso TEMEC, antes Telecán, seguirá o no seguirá vigente. Ha habido, como todos lo sabemos, salen los medios, está en internet, están los noticieros de televisión, de la radio, etcétera, una serie de comentarios del gobierno americano, del próximo gobierno, la próxima administración del señor Trump, que entra en vigor en su segundo mandato el 20 de enero del año que entra, pero también en algo que no había ocurrido antes, y eso lo hace todavía más relevante este tópico que hoy trataremos, en la preocupación o comentarios de políticos de alto nivel del gobierno canadiense sobre la conveniencia de que México siga perteneciendo a la zona de libre comercio, que ese es el nombre técnico de América del Norte. Lo que tenemos con los americanos y con los estadounidenses, pues, y con los canadienses, es una zona de libre comercio desde 1994. Todo mundo le llamó Telecán, NAFTA, era el nombre coloquial, y ahora todo el mundo le llama TEMEC, pero es eso, una zona de libre comercio que pretendió, ha pretendido, y espero pretende en el futuro, integrar a las tres economías a partir de cadenas logísticas, a partir de regulación, a partir de marcos normativos análogos, a partir de situaciones que nos permitan ir desarrollándonos de una mejor manera y sobre todo de una manera más eficiente y eficaz. Entonces, lo que está ahorita en boca de todos es este tema de que seguirá, no seguirá el TEMEC, y si sigue, ¿qué pasa? Y si no sigue, ¿qué pasa? Entonces, la importancia del tema que vamos a abordar radica
primero en eso y segundo, en la importancia que tiene esta actividad para el Producto Interno Bruto de nuestro país. Un dato duro, perfectamente consultable en cualquier página de Internet, es que el comercio exterior representa para nuestro país entre el 86 y el 87% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de un porcentaje sumamente relevante. Estamos hablando de algo básico para la economía nacional en cualquiera de sus sectores, fundamentalmente en el manufacturero, pero también en el tema de los servicios, pero también en todos los sectores que conforman la economía nacional. Es decir, el importar o exportar una mercancía, un servicio o un híbrido, si lo cuantificamos, implica más del 80, reitero, más del 86-87% de todo lo que producimos en este país. Todos producimos algo. Todos los que estamos en la economía formal generamos un ciclo económico, dependiendo del sector, evidentemente, dependiendo del giro, pero todo tiene que ver con una producción de mercancías, de servicios o de híbridos. Todo eso implica un porcentaje como el que ya cité un par de ocasiones. Ya con esta introducción, ya con esta fundamentación en cuanto a su importancia, podemos entonces proceder al análisis. ¿Qué es el segundo punto? El diagnóstico. A mí me gustaría que ustedes apreciaran de manera muy general, simplemente enunciativa, no exhaustiva, y que pudieran apreciar lo que está en este momento en la pantalla. Estos indicadores económicos para el 2025, evidentemente, son eso, indicadores, son expectativas, son pronósticos del gobierno federal mexicano. No son inventados, no son ocurrencias, son datos que la autoridad hacendaria mexicana ha dado a conocer tanto al Poder Legislativo como desde luego al público en general. Déjenme hablarles brevemente de ellos. Estima el gobierno federal para el 2025 a través de la Secretaría de Hacienda en sus criterios generales de política económica y desde luego incluidos en lo que es el presupuesto de egresos de la Federación y la ley de ingresos, que tendremos un crecimiento del PIB entre el 2 y el 3%. Las instituciones privadas nacionales e internacionales hablan de un porcentaje muy inferior, que oscila entre el 1.2 y el 1.5. Debo hacer esa aclaración. Por eso digo que lo que ven en la pantalla es información oficial del gobierno federal mexicano. La Secretaría de Hacienda estima ese crecimiento, las instituciones financieras nacionales e internacionales estiman otro. Y por ende, en una charla como esta, es importante contrastar las informaciones. Punto número 2. La misma autoridad federal mexicana estima una inflación del 3.5% para el año que viene, lo que contrasta con la que hemos tenido en el 2024, que va a superar el 5%. También las diversas empresas calificadoras, instituciones financieras nacionales e internacionales estiman que la inflación va a ser un poco más alta. Pero trabajemos sobre estos números. Tenemos que trabajar sobre algo concreto que además es oficial. Después vienen los datos preocupantes. Ya los de arriba lo son, los que vienen son más. Se habla de que en el 2025 el gobierno federal mexicano bajará el déficit presupuestario en función del PIB hasta un 4%. El gobierno anterior, que terminó su gestión el 30 de septiembre, lo dejó arriba del 6%. Un déficit presupuestario que en México no había existido desde hace más de 25 años. Es importante que esto se considere. 4% sigue siendo alto. Desde luego es menor que lo que dejó el gobierno anterior. Eso es obvio. Sin embargo, es la estimación que tiene el gobierno. En línea con eso, estiman un tipo de cambio promedio en el 2025 de 18 pesos con 50 centavos, obviamente por dólar.
Contrasta con el tipo de cambio que teníamos antes de las elecciones de junio del presente año, en donde por cada dólar necesitábamos 16.50. Contrasta con lo de hoy. Hoy, por ejemplo, el dólar amaneció a más de 20 pesos. El día de hoy, en este momento que se está dando esta charla. Ustedes saben que cuando hablamos de indicadores económicos, estos pueden variar de manera muy rápida, lo que los expertos llaman la volatilidad cambiaria. Sin embargo, en los criterios generales de política económica, reitero, de ahí está sacada la información y como diagnóstico es muy útil. El gobierno estima que el promedio para el 2025 del precio del patrón internacional, que es el dólar, será de 18 pesos con 50 centavos. Ahí queda, ya lo veremos. Luego viene un dato muy complejo. Viene un recorte al gasto público de más del 4% en áreas sensibles como la seguridad pública, la salud, la educación, que por supuesto para cualquier gobierno son datos fundamentales de política pública. En función del 2024 para el siguiente año, el recorte al gasto es del 4%. No les quise poner en la presentación los números en pesos o en dólares porque no nos dice nada. O no, a lo mejor nos dice poco, pero lo que sí nos dice es el porcentaje. Me parece que es un recorte rudo. El precio del barril del petróleo se estima en $58 por barril, obviamente, también más bajo que el que imperó durante el 20, o ha imperado, porque aún no termina, el 2024. Entonces, los comentarios sobre lo que acabo de mencionar en términos numéricos, que pero los números nos dicen mucho, contra los números uno no puede luchar, ¿no? Se puede luchar con todo tipo de cosas, pero los números son eso, fríos, pero sirven para hacer diagnósticos y luego propuestas. Me parece que son ciertamente preocupantes. Tanto el recorte, tanto el tema de la inflación y desde luego el tema del tipo de cambio. De tasas de interés no quise incluir porque eso quisiera comentarlo de manera verbal y no gráfica. Se estima, como ya lo ha venido haciendo el Banco de México, que seguirán reduciéndose las tasas de interés. Hace no más de 2 meses estaban en 11.50, ahora están en 10.50. Se estima que terminarán el año en 10%. Sigue siendo muy alto en función de la tasa de interés de los Estados Unidos. O sea, lo que maneja la Reserva Federal de los Estados Unidos versus lo que maneja el Banco de México en nuestro país. Eso simplemente como comentario. Dentro del mismo diagnóstico y quitando ya la parte económica, entrando a la parte estrictamente comercial, hay varios comentarios que es menester, que es necesario, que es conveniente realizar. Yo puse como número uno algo que ahora que todo mundo habla, o si no todo mundo, la gente que está en el medio, de que Canadá ya no quiere nada con nosotros, comercialmente hablando, poca gente ha puesto atención en esto. Y yo diría que este sería el primer comentario importante de esta charla. No porque lo anterior no lo sea, pero esto es algo de lo que pocos hablan. Allí dice fortalecer el TIPAT. ¿Qué es el TIPAT? Sería la primera pregunta. Vamos a explicarlo de manera muy breve y con las limitaciones del caso, evidentemente. Miren ustedes, el TIPAT fue, fue el último tratado de libre comercio que celebró México en épocas del expresidente Peña, en el 2018. El TIPAT es un tratado integral progresista de la Asociación Transpacífica. Pertenecen a él 11 países. Es igual que el Telecán, es igual que el tratado que tenemos con la Unión Europea. Es una zona de libre comercio. Y lo interesante del comentario es que al TIPAT pertenece Canadá. Ahí queda el comentario.
está vigente, se usa, funciona y, reitero, pertenecen a 11 países, obviamente México, y está ahí Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Japón, Brunei, una serie de países, Perú, Chile, con los que tenemos comercio y cuya funcionalidad de este tratado se ve en las aduanas. De esto nadie ha hablado. Si Canadá se sale del TEMEC, seguimos en una relación comercial con ellos. Esto es importante. Después dicen el punto 2, y esto es también muy relevante, y este es un pendiente del gobierno que terminó el 30 de septiembre del presente año, porque no se hizo la tarea en este caso, de acelerar el nuevo acuerdo global con la Unión Europea. Nosotros tenemos un tratado con ellos, también una zona de libre comercio que hemos conocido coloquialmente como Telecuem, así se le conoce, Telecuem. Ese no es el nombre oficial, pero así se le conoce en el medio empresarial, en el medio del comercio exterior, en el medio aduanero, en el medio empresarial se le conoce como Telecuem. Nada más que entró en vigor en el año 2000. Tiene casi 25 años. Es casi tan viejo como cuando se renegoció el viejo Telecán que se convirtió en Temec. No se terminó, se dejó pendiente. Decían en el gobierno anterior que la mejor política exterior era la política interior. Claramente no compartimos esa postura. Hay que acelerar este acuerdo global con la Unión Europea por si tenemos problemas con el TEMEC, tenemos una opción de diversificación de mercados con un grupo de países de la Unión Europea, que son 27, entre los que están potencias como Alemania, España, Francia, Italia, ya no está Gran Bretaña, porque Gran Bretaña salió a través del Brexit hace ya varios años, pero hay una posibilidad de diversificar nuestras relaciones comerciales acelerando este acuerdo que se le llama así, Acuerdo Global con la Unión Europea. Reitero, comúnmente conocido como Telecuem. Ya tiene casi 25 años, los cumplirá el año que entra. Entró en vigor el 1 de julio del año 2000. Estamos hablando ya de mucho tiempo. Luego viene un tercer punto que a mí me parece medular, me parece un aspecto toral dentro de esta charla y sobre todo dentro de lo que viene para México el año que entra en relación con temas de comercio exterior, obviamente, y que es que el gobierno actual debe aclarar cuál es su relación con China. Más adelante, en las propuestas, porque siempre reitero, es relevante proponer algo cuando se detecta algún problema, alguna dificultad, no solo criticar por criticar, sino establecer un diagnóstico y luego proponer posibilidades de solución, posibilidades de consenso, de conciliación, que esa es la idea, ¿no? ¿A qué me refiero con aclarar la relación con China? Puedo hablar de esto todo el tiempo, no lo haré por razones obvias, solo lo voy a sintetizar. Primero, en un tiempo récord, llegaron a México al final del gobierno anterior más de 15 empresas del sector automotriz de origen chino. Pocos se dieron cuenta, pero así fue. Punto número 2, en la parte relacionada no solo con el sector automotriz, que es gran preocupación del gobierno canadiense, más adelante les diré por qué, y del gobierno de los Estados Unidos, también se han incrementado de manera importante las importaciones de otro tipo de productos de origen chino. Pero lo que más preocupa a nuestros socios comerciales es el tema de los autos y el tema de los autos eléctricos y el tema de los autos híbridos.
Y no es cierto que no haya fábricas chinas automotrices en México, como se declaró recientemente por el gobierno federal. Sí hay. Hay una y se llama Jack y está en Ciudad Sagún y produce un número interesante de productos eléctricos. Y también es cierto que otra empresa muy importante de autos chinos, que se llama BYD, Build Your Dreams significa, está por iniciar también la construcción de una planta. Es decir, no es cierto que no haya inversión de este sector de China en nuestro país. Sí la hay, y eso tiene muy preocupados y molestos a nuestros socios comerciales. ¿Qué hay que hacer? Aclararlo. En unos minutos mencionamos el cómo. ¿En qué va a consistir la revisión del TEMEC? Más allá de que poquitito más adelante en esta charla vamos a aclarar algo que hoy tiene muchas dudas, mucha confusión en muchos de los operadores del comercio exterior mexicano y que es la famosa cláusula sunset. Pero antes analizo estas partes de manera muy puntual. Se habla de una revisión del TEMEC. Yo quisiera equivocarme. Ojalá que lo que diga ahorita sea un error de mi parte. Pero yo intuyo que cuando esto inicie, que será finales, mediados del año próximo, porque legalmente tiene que iniciar en el 2026. Pero lógico, estos temas se preparan desde antes. Reitero, quisiera equivocarme, pero no creo que vaya a haber una revisión. Yo creo que va a volver a haber una renegociación, como la hizo el señor Trump cuando tomó posesión en su primer periodo y cambió el Telecán por el TEMEC. Reitero, quisiera equivocarme. ¿Cuál es el asunto político? Desde luego que esto se maneja con fines electorales, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Y si no, tan solo un ejemplo. En Canadá, porque tienen un sistema jurídico diferente al nuestro, nuestro sistema es presidencialista, constitucionalmente manejamos un sistema presidencialista, ellos manejan un sistema parlamentario. Lo que sería el símil de un gobernador en México, que ya tienen otro nombre, reitero, porque su sistema jurídico constitucional es diferente, ha declarado la provincia de Ontario que debemos salirnos, ellos como canadienses, obviamente, del TEMEC. Es decir, que deben sacar a México del TEMEC. Pues sí, porque esa zona es una región fundamentalmente generadora del sector automotriz. Volvemos al problema. Inicia con el sector automotriz, pero continúa con otros sectores que mencionaré en unos minutos. Entonces, pues no les conviene que lleguen fábricas chinas, dicho de manera muy simplona, que lo armen aquí y que le pongan Made in México. Estamos violando, por ende, reglas de origen y estamos colocándonos en otra práctica desleal que se llama dumping. Entonces, el asunto político tiene que ver con eso. Después, este gobernador o dirigente, porque tienen otro nombre técnico, no me gustaría entrar en esos detalles, fue apoyado por algunas otras personas de otras provincias de Canadá y relacionadas siempre con este tema. Se sienten amenazados por lo que está haciendo China en el territorio nacional. Por supuesto, tiene que ver con asuntos políticos. ¿Cuál es el asunto económico? Comentarles algo muy importante. La relación comercial con Estados Unidos anual en términos de valor, es decir, el intercambio comercial entre México y Estados Unidos, es decir, todo lo que intercambia México y Estados Unidos en un año, estos son datos al 2023, perfectamente consultables y verificables, es del orden de los 740,000 millones de dólares.
lo que va y lo que viene. Comercio bilateral México-Estados Unidos al amparo del OITEMEC con los beneficios y reducciones arancelarias. ¿Por qué el comentario? La relación con Canadá se reduce a 40,000 millones de dólares. Nada más comparen el tamaño de un comercio con el otro. Ese es el asunto económico. Y en el asunto operativo nos encontramos con varios problemas básicamente derivados de infraestructura, básicamente derivados de la operación aduanera en México. No olvidar lo que pasó en febrero de este año, que nunca había pasado, no olvidar eso, en donde durante 3 días las 50 aduanas mexicanas se detuvieron. Hubo un problema, dijeron las autoridades, de orden informático, eso es lo que dijeron, y durante 3 días las aduanas mexicanas se detuvieron para entrar y para salir. Y luego algunos gobiernos fronterizos de los Estados Unidos, como el gobierno de Texas, nos pone una serie de restricciones para pasar. Entonces, ahí tenemos un asunto operativo que hay que considerar, que hay que platicar y que en la revisión, espero, y no renegociación, lo digo por tercera vez, espero equivocarme, tiene que ventilarse. No pueden presentarse estos cuellos de botella, entre comillas la expresión, en los procesos aduaneros, pues porque lógicamente vulneran la eficiencia y la eficacia de las operaciones. Esa revisión del TEMEC, entre otros muchos casos, que ahorita voy a especificar, tiene estas tres vertientes. La parte política, ya mencionada, con un ejemplo del gobernador de la provincia de Ontario, tan solo uno, con un ejemplo de lo que es el intercambio entre México, Estados Unidos y entre México y Canadá, cifras ya explicadas o mencionadas, y con el asunto operativo que se refiere básicamente al tema aduanero y al tema logístico. Solo un ejemplo de lo que tendría que verse en esa revisión del famoso TEMEC. Se ha hablado por parte del gobierno mexicano en estos últimos días, les digo que es el tema de moda, es de lo que se habla hoy en todos los foros, hoy casi todos los foros, de que se le va a preparar un documento al señor Trump, una vez que ya se ha declarado su victoria electoral en el primer martes de noviembre de este año. ¿Qué se le va a poner en ese documento? ¿Qué se le puede explicar cuando el señor no es que esté en contra de un comercio con México y no es lo que dijo cuando cambió el Telecam por el TEMEC, de que era el peor tratado que había celebrado Estados Unidos? Eso no es cierto y todos lo sabemos. Ese tratado es conveniente para los dos países por diversos motivos. Primero, porque somos economías complementarias, no competitivas. Segundo, porque la cadena logística está sumamente integrada entre América del Norte. Tercero, porque un mismo producto que uno consume al final entra y sale varias veces de los dos países. Y porque se reducen costos en términos de mano de obra, fletes, seguros y maniobras aduanales. No, en realidad el tema es presionar con esto por el asunto migratorio. Ese es el tema central, entre otros, pero ese es el tema central. Y nuevamente va a presionar, no más que ahora con mayor énfasis. Dicen por ahí algunos que esta es la versión Trump 2.0. Vamos a ver, no lo sabemos. Ya no aspira a otro mandato, por ende, pues en estos 4 años que le tocan a partir de enero del año que entra, seguramente pues va a venir con todo. Y entonces en ese documento lo que hay que explicarle o lo que hay que negociar es la parte numérica, la parte de la importancia de los productos y servicios que intercambiamos los dos países, pero también soluciones de corte migratorio. Eso es lo que le interesa, porque es parte de su campaña. Fue parte de su campaña, perdón, y será parte, que ya pasó obviamente, y será parte de su política pública cuando inicie, evidentemente, su administración. La negociación con Canadá tiene que ver con decirles básicamente tres cosas. Número uno, y fundamental esto que voy a comentar,
fundamental, porque este es el tema técnico que hay que entender cuando hablamos de este tipo de problemática y asegurarles que habrá, o por lo menos se intentará por parte de las autoridades mexicanas, un cumplimiento de la regla de origen. Una regla de origen no es una regla de etiquetado. Una regla de origen tiene que ver con porcentajes de contenido regional de los países que forman el tratado. Se llega a ella a través de una serie de cálculos, a través de una serie de costeos, a través de una serie de, como llaman los ingenieros, explosión de materiales de los productos que conforman una mercancía final. Eso es lo que hay que asegurar. Se puede, desde luego. Hay que tener voluntad política y hay que tener voluntad técnica si no se desea que estos países, que son potencias, presionen al gobierno mexicano de esta manera. El otro punto es el dumping. Dumping es una práctica desleal. Los chinos son los campeones, no hay nadie que les gane. No son los únicos que hacen dumping, claro que no, pero son los campeones. Medalla de oro para los chinos. ¿Qué se puede hacer? Eso lo veo complicado, porque el presupuesto se está reduciendo. El presupuesto del gobierno mexicano se reduce y entonces esto impacta en la preparación técnica de quien revisa los procesos de prácticas desleales. El dumping ha sido siempre una práctica típica de los chinos, una práctica desleal, es una práctica sancionada a nivel internacional por la OMC, a nivel regional por el TEMEC y a nivel nacional por la Ley de Comercio Exterior Mexicana. Es una práctica que no debe ocurrir, pero ocurre. Entonces, en esta negociación, tanto en el documento con Mr. Trump como en la negociación con Canadá, y estas son las reflexiones a las que hace alusión la lámina que ustedes pueden ver, se les tiene que dar datos técnicos. Sí se puede, no es imposible, nomás hay que hacerlo. Vamos a ver cómo lo hace el actual gobierno, que reitero, tomó posesión el 1 de octubre, y el equipo de la Secretaría de Economía, que va evidentemente a encabezar este tipo de negociaciones y sobre todo de reuniones, tanto con el gobierno americano o estadounidense como con el gobierno canadiense. Esto es muy importante. ¿Cuál es la problemática? Y con esto termino el diagnóstico para pasar a propuestas. Siempre es importante, reitero, hacer propuestas, no solo señalar esto que está muy mal y ya nos amolamos todos, no. Hay propuestas, se pueden hacer las cosas. Existe tener voluntad política y conocimiento técnico. Vamos a ver si lo existe. La problemática la conocemos todos, las guerras. Sabemos que hay un montón de problemas a nivel global en términos de conflictos. Los más destacados es el tema de Rusia y Ucrania, el tema de Israel y el tema de Líbano ahora, no solamente Hamas, sino también Hezbollah, que están en pleito constante todo el tiempo. Y eso afecta pues, los indicadores internacionales, como son el precio del petróleo, las tasas de interés, los tipos de cambio, etcétera. Este tipo de conflictos afectan los suministros de un país a otro, la dependencia que se tienen o que se tiene en relación con diversos países, no solamente cercanos a México, sino, por supuesto, en Europa o en Asia, y eso sabemos que está ahí y no va a terminar. Hay quien dice que ahora que llegue Mr. Trump a la Casa Blanca, hablará con su amigo Putin y porque es su amigo, es su amigo Putin, y esa guerra podría paliarse, podría temperarse. Vamos a ver. El tema de Israel lo veo un poco más complicado. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Punto 2. Clima y logística internacional. Solo dos ejemplos concretos, solo dos. En el canal de Panamá hay una sequía terrible. Tiene que ver con el cambio climático. Ya desde hace algunos meses. Incrementa tiempos, incrementa costos para el paso de los buques. Le pega la logística. Por tiempo y por costo. En el canal de Suez hay problemas porque ahí hay una bola de guerrilleros de otros países, Yemen y demás,
en donde también están haciendo difícil el transporte marítimo de las mercancías, que es, como sabemos, transporte marítimo con el que se mueve el mayor porcentaje del comercio internacional. Entonces, seguimos con herencias todavía de la pandemia, pero no solo por eso, sino por temas nuevos relacionados con clima, relacionados con el famoso cambio climático, por lo que, por cierto, hay que tomar una serie de medidas para poder disminuir los costos. Y por último, y no por ello menos importante, esto que hace algunos meses parecía, atención con el tiempo y modo verbal que estamos usando, una opción interesante para la economía mexicana, ahora con lo que ha acontecido, tanto a finales del gobierno mexicano anterior como con los resultados electorales de noviembre de este año en los Estados Unidos y con el problema que hay con China, como ya lo puse ahí, hay que aclarar, transparentar la relación México-China en términos comerciales, desde luego. Pareciera ser que hoy hay alguna contradicción en lo que se había venido gestionando. El nearshoring no es otra cosa más que relocalizar procesos. ¿Qué es eso? Acercar los procesos productivos a los países que consumen. Antes, antes de la pandemia, lo que se usaba era el offshoring, mandar los procesos productivos lejos de los centros importantes de consumo. Y todos sabemos que el país que más consume, pues, lógicamente, es Estados Unidos. El país que más importa es Estados Unidos. No es el que más exporta, es el que más importa. Y lo que se hizo durante muchos años, desde el consenso de Washington en los años 80 del siglo pasado, claramente, fue mandar los procesos productivos a otras partes donde la mano de obra fuera sumamente barata. México salió beneficiado de ello, claro. China, por supuesto, y los países que están cerca de China, que hoy se han convertido en potencias exportadoras que hace años nadie lo hubiera creído. ¿Como quién? Dos ejemplos: India, Vietnam, son potencias exportadoras hoy. Bueno, ese concepto cambió a raíz de la pandemia, a raíz del COVID, que se declaró en el 2020, hace 4 o 5 años, y entonces se optó por el tema del nearshoring, que ya expliqué, es una relocalización, es traer lo que antes habías alejado. Pues ahora el señor Trump dice, pues no, ya no me gusta. Y ahora él y su equipo, que por cierto ya ha nombrado a diversos funcionarios importantes del equipo con el que va a trabajar a partir de enero del 2025, ahora están pugnando por lo que ellos llaman el reshoring o bien el onshoring. ¿Qué es eso? Traer los procesos productivos de otros países a Estados Unidos. Es una promesa de campaña. No solo de esta campaña, sino desde la anterior que lo llevó a la presidencia hace ya pues, 8 años. Ya pasó su periodo, ya está por terminar el de Biden. Estamos hablando de 8 años. Entonces, ahí lo dejo como comentario que complemento con este dato jurídico concreto. Siempre en cualquier plática, conferencia, seminario, charla, clase, lo que sea, hay que dar datos duros. Primero para ser convincente y seguro para que la gente lo pueda checar. Hay 2 decretos emitidos por el gobierno mexicano, y esto es perfectamente consultable en el Diario Oficial de la Federación. Por supuesto hay más, pero destaco los más importantes, que tienen que ver con esta parte de la charla en la cual estamos terminando el diagnóstico para pasar a las propuestas. Y las fechas que ven en la pantalla son de Diario Oficial de la Federación. Hoy es muy simple verificar esto, nada más pican en su buscador Diario Oficial de la Federación. Ahí aparece una página, en la parte superior derecha aparece un calendario, un iconito ahí pequeño, pican el año, el día, el mes y pueden checar esto. La tecnología tiene cosas buenas y también tiene cosas malas, claramente. Esto es bueno. ¿A qué voy? Y lo explico. El decreto del 11 de octubre del 2023
Atención, ya cumplió un año. Un año. Fue el único esfuerzo que hizo el gobierno que terminó el 30 de septiembre por el famoso nearshoring. El único esfuerzo jurídico. ¿Y en qué consistió? Lo pueden verificar en esa fecha. En establecer deducción inmediata de inversiones. ¿Qué es eso? Yo voy a relocalizar mi empresa en ciertos sectores, por cierto. El decreto lo señala. Entre ellos destacan acero, aluminio, textil, calzado, químico, eléctrico, autopartes, sectores muy focalizados. Y para relocalizar tengo que tener una planta. Y para tener una planta tengo que tener maquinaria. Y para tener maquinaria, pues tengo que comprarla. Entonces se estableció facilidad que, por cierto, termina el último día de este año. 31 de diciembre termina esta facilidad. La posibilidad de deducir de manera inmediata para efectos del impuesto sobre la renta estas compras. ¿Beneficio fiscal? Sí. ¿Lo único que se hizo? Sí. ¿Es mejor algo que nada? Sí. ¿Fue insuficiente? Claro. Pero ahí está. Termina su vigencia dentro de unos cuantos días. 31 de diciembre de este año. Y luego viene un decreto muy polémico, del que también pocos saben y que tiene mucha relación con lo que estamos platicando hoy y con lo que se va a renegociar o revisar. Son cosas diferentes, ¿eh? A partir del mediados del año que entra en relación con el TEMEC. Este decreto aparece en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril de este año. Desde luego es más reciente que el anterior. ¿Qué dice? En resumen, y nos da una idea de cuál fue la política del gobierno que terminó el 30 de septiembre en relación con los temas que estamos comentando en este momento, en esta oportunidad. Aumenta el arancel a más de 600 fracciones arancelarias de los sectores acero, aluminio, productos médicos, productos químicos, eléctrico, electrónico, en una medida evidentemente proteccionista, que ha afectado la operación de muchas empresas mexicanas porque le movieron por completo la corrida financiera que tenía en relación con el pago de aranceles para el ejercicio fiscal 2024. Hay un aumento brutal. En algunos casos excede, imagínense, excede el arancel máximo que autoriza la OMC. En otros no, en otro lo topa, que es 35%. En estos tiempos de apertura, hablar de 35% de arancel es hablar de un mundo de dinero. En algunos pone hasta 50. Claro, para mercancías cuyo origen es un país con el que nuestro país, México, no tiene un tratado de libre comercio. Tenemos mucha proveeduría no norteamericana, claramente de China. Volvemos al tema. Por eso lo traje a colación. Esto es lo que hay que transparentar en la revisión. No quisiera hablar de renegociación, deseo equivocarme en lo que dije hace rato, en la revisión que habrá del TEMEC. Esto es lo que hay que decir, porque esto afecta todo lo que tiene que ver con la cadena de suministros. Se aumentan los aranceles, es una medida claramente proteccionista y bueno, hay que transparentarlo. ¿En términos de qué? Tipo de producto, tipo de sector, cuáles le afectan a los estadounidenses, cuáles le importan a los canadienses y cuáles no. Ahí está el decreto. Último comentario sobre él. Su vigencia es de 2 años. Es una herencia. ¿Se puede cambiar? Sí. ¿Hay facultad extraordinaria del presidente? Sí, en términos del 131 de la Constitución, el presidente, en este caso la presidenta de la República, puede modificar los aranceles sin preguntarle al Congreso. Por supuesto, es una facultad extraordinaria. ¿Se va a hacer? No lo sé, pero hay que considerarlo. Es algo que hay que tener ahí, presente, en esto que será la revisión del TEMEC, que es parte de la temática de hoy, el nuevo gobierno y el comercio exterior. Por último, puse ahí las reglas generales de comercio exterior. Es un comentario brevísimo, porque en esas reglas
Si el gobierno mexicano quisiese, y ya voy terminando para pasar a las propuestas, podría involucrar muchas facilidades administrativas, muchas, y no exagero cuando uso la palabra muchas, facilidades administrativas, porque es facultad de la autoridad administrativa. Esto ni siquiera pasa por el Congreso. Y aunque tuviese que pasar hoy, pasaría todo. Pero no es necesario hacer tanto trámite. Esto es un tema administrativo. Allí se pueden poner facilidades administrativas para promover el nearshoring de manera inteligente y selectiva. ¿Por qué? Porque ahí hay reglas para programas CIMEX. Ahí hay reglas para el operador económico autorizado. Ahí hay reglas que facilitarían los procesos de relocalización y por ende de promoción de la inversión, que es lo que este país necesita. Antes de entrar a las propuestas, que reitero será breve la explicación, quiero hablar de este tema que hace poco en alguna otra conferencia que me invitaron a impartir, generó, créanme, muchas dudas, polémica y debate. Aquí tomaré algunos minutitos, lo que falta ya será muy rápido, porque hay mucha confusión en lo que es la cláusula sunset del TEMEC. Hay confusión. Y con esto termino lo que es la parte de diagnóstico. Recuerden que la plática está dividida en introducción, ya se hizo, la parte de diagnóstico, estamos terminando, y luego las propuestas que serán desahogadas de manera muy rápida. Pero aquí no, aquí sí quisiera ser sumamente detallado en la explicación. ¿Qué es la cláusula sunset? Es una cláusula que está incorporada en el TEMEC. Atención, es muy importante, porque hay muchas dudas. Reitero, el otro día hubo un debate, polémica, discusión, etcétera. O sea, hay mucho nervio en el empresariado mexicano ahorita, mucho nervio, por no decir otra palabra, hay mucho nervio en el empresariado. Entonces, no hay buen humor, vamos a ponerlo de esa manera, no hay buen humor. ¿Qué es? ¿Está incluido en el TEMEC? Sí. Recordar que el TEMEC inició su vigencia el 1 de julio del 2020, sí. Esa cláusula señala que la vigencia del tratado será de 16 años a partir de que inició su vigencia, que entró en vigor, que fue, repito, el 2020. Entonces, cualquiera diría, bueno, pues hasta el 2036 nos juntamos. No, no, no. Esa misma cláusula, más allá de que dice que la vigencia original será de 16 años, también obliga a las partes a revisarlo cada 6 años que se cumplen en el 2026. Preparación que tendrá que hacerse a partir del 2025, como ya fue explicado en esta charla. ¿A qué vamos? Y como dice la lámina, ¿cuáles son las consecuencias y sobre todo las implicaciones jurídicas? Uno, si los tres países o las tres delegaciones de los tres países que van a revisar, no es lo mismo revisar que renegociar, ya lo dije, ¿no? Varias veces. Si los tres países o las tres delegaciones que van a revisar el tratado están perfectamente de acuerdo en todo, o sea, son tres escenarios. Primero, están perfectamente de acuerdo en todo, cosa que no va a pasar, pero ese es el primer escenario. El tratado automáticamente se renueva por otros 16 años, a partir del día en que se cierre esa revisión. Es decir, a partir del 2026 serían otros 16 años. Eso no va a pasar, pero es escenario uno. Escenario dos, se sientan las delegaciones, representantes de los tres países, empiezan a platicar, a discutir, a debatir, a negociar, a pelear, y no están de acuerdo
en uno, dos, tres, cuatro temas o los que sean. Les mencionaré al ratito dos, tres ejemplos. Entonces, no se renueva por 16 años, sino que se establecen revisiones anuales. Ese es el escenario 2. Es decir, de la revisión del 2026, si hay alguna inconformidad, que las va a haber, que las va a haber. Ahorita les pondré tres ejemplos, o dos, o cuatro, los que salgan. Entonces, no es que se termine, sino que en el 2027 se vuelve a revisar. Esto es estresante para el inversionista. Desincentiva la inversión. No hay certeza. Y temas hay varios. Uno, el maíz transgénico. Perdimos el panel arbitral, por cierto. Se acaba de dar a conocer esto. Otro es el tema de la preponderancia de la CFE en la generación de energía eléctrica. Otros son las reglas de origen del sector automotriz. Es decir, el gobierno americano puede venir con cualquier cantidad de quejas, solo cité tres ejemplos. Por ende, el escenario 2 es el más probable. Pero hay un tercero. Y con eso termino lo que es la cláusula SOX de manera resumida, desde luego, y con sus implicaciones jurídicas o consecuencias. Todos quedamos, escenario 1, todos felices, lo renovamos 16 años a partir del 2026. No va a pasar, no va a pasar. Escenario 2, estoy enojado contigo y tenemos que arreglar este tema y este otro tema y este otro tema. El año que entra nos volvemos a sentar. Puede pasar. Escenario 3, estoy muy enojado contigo, ya me voy. Esto es como los matrimonios. Así es, ya me voy. El capítulo, ya me voy, puede ser Canadá o puede ser Estados Unidos, o puede ser los dos. Puede ser. Dato duro a checar. El capítulo 34 del TEMEC establece que cuando una parte no esté conforme con algo de lo que haya ocurrido durante la vigencia del mismo, basta con que dé un aviso con 6 meses de antelación para que esa parte, ese país, deje de pertenecer al tratado. No estoy augurando que eso vaya a ocurrir. Estoy presentando los tres escenarios. Ese sunset, espero haber sido claro en la explicación, porque hay mucha confusión. El otro día un colega mío me decía, ¿y qué te pasa con lo de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados? Estados Unidos no es parte de ella. Además, acuérdate que Trump, si se quiere salir de algo, se sale o que la ley diga que no. Pero aquí no vamos a hablar desde la óptica política, aquí vamos a hablar desde la óptica jurídica. Esos son los tres escenarios. Espero haber sido claro. Vámonos con las propuestas básicas, donde reitero, seré breve y terminaré. Hay que transparentar la relación con China. Son propuestas para el gobierno mexicano, así se llama la charla, el nuevo gobierno y el comercio exterior, desde la óptica mexicana, claramente. Si no se transparenta la relación con China y si se le sigue mintiendo al primer ministro de Canadá como se le mintió en Brasil, en donde se dijo que en México no había fábricas de autos chinos, sí las hay. Hay una, se llama Jack. Repito, está en Ciudad Sagún, Hidalgo. Y hay otra de BYD que se va a instalar. Hay que decir la verdad. Hay que transparentar esa relación. Ya puse un ejemplo, puedo poner 20. Hay que tomar retomar, perdónenme, la estrategia del cuarto de al lado. Miren, a mí me tocó participar en esto hace muchos años, con el Telecán. ¿Qué es el cuarto de al lado? Cuarto de al lado es eso, un cuarto que está al lado donde está el gobierno, donde está el gobierno mexicano negociando, revisando, renegociando, palabra que quieran usar, con la delegación americana, con la delegación canadiense, y está formado por organismos empresariales que conocen su problemática y que platican con los representantes del gobierno y que les pueden dar ideas
sobre esto que estamos aquí platicando. Esto se eliminó en el TEMEC, por el motivo que sea. Es una charla técnica, no política. Creo que sería una buena estrategia retomar de organismos empresariales importantes como COMSE, como CAREM, como ANIERM, como Coparmex, como CONCAMIN, como Canacintra, esta estrategia del llamado cuarto de al lado. Me parece que sería interesante. Son propuestas y son básicas. Esta es la Carta Santa Claus, la número 3. Siempre se ha dicho históricamente el apoyo a las pymes. Es un sector muy descuidado, muy abandonado. Las pequeñas y medianas empresas generan más del 80% del empleo formal en México. Históricamente, esto es histórico, ¿eh? No se les ha apoyado, habría que tomarlas en cuenta. ¿Cómo? Con estímulos fiscales, no hay dinero. ¿Cómo? Con incremento del presupuesto, no hay dinero. En las conclusiones diré qué es lo que probablemente ocurra a partir del año que entra. 4, la oposición al proteccionismo. Muchos países, no solo México, están volviendo a políticas proteccionistas. ¿Qué es eso en resumen? Consiste en muchas medidas, básicamente dos. Subir aranceles y aplicar regulaciones y restricciones no arancelarias. Las famosas barreras no arancelarias. Normas oficiales mexicanas, permisos sanitarios, permisos fitosanitarios, permisos de orden ecológico, cupos, se me olvidaba algo importantísimo, cupos, permisos previos, esas son las barreras no arancelarias. Eso no es bueno para el comercio. Muchos países lo están haciendo, México también. Habría que revisar esa política para sentarse a revisar el TEMEC con los señores gringos y con los señores canadienses, sin darles todo lo que pidan. Esa no es la idea, pero transparentar la política y luego poner una relación que sea justa para los tres países, sin chantajes políticos, pero tampoco negando cosas que son ciertas, diciendo la verdad. Si no, no se va a poder. Retomar negociaciones bilaterales con Corea, con quien no tenemos ninguna zona de libre comercio. Con Brasil, que aunque somos competitivos, no complementarios, puede ser una relación comercial interesante con Brasil. Con Argentina, que ahora con Milei, pues parece que tiene alguna esperanza de orden económico financiero, sin entrar en detalle, no soy experto en la política argentina, pero esto ya se había hecho y se abandonó en el gobierno que terminó el 30 de septiembre pasado. Creo que se pueden retomar este tipo de negociaciones para diversificar mercados, que era lo primero que ponía yo en la presentación. Automatizar los procesos aduaneros, muy poca inversión del gobierno que terminó el 30 de septiembre en materia aduanera. Lo que se hizo fue aprovechar lo que se había hecho en los 3 sexenios pasados. Se habla de un proyecto muy importante en el puerto de Manzanillo, muy importante, que se va a echar a andar en este gobierno. Me parece una buena idea. Es una aduana muy importante para México. Sin embargo, volvemos al tema de los recursos, de la infraestructura y demás. Creo que es una propuesta importante. La infraestructura vinculada al comercio exterior tiene que ver con lo que les decía. Poco se hizo en el sexenio que terminó el 30 de septiembre sobre este tema. Se trabajó con lo que se tenía, pero creo que tiene que, si se va a revisar este tratado y si tenemos un nuevo gobierno y si se considera que el comercio exterior es parte básica del PIB, pues hay que voltear este tipo de cosas y ver si se puede sacar de algún lado este tipo de recursos para poder fortalecer este tipo de actividades. Total, ya ayer se cancelaron 7 fideicomisos, mucho dinero. Se acabó el INAI, se acabó la CRE, se acabó la COFESE, se acabó el IFETEL, se acabó la Comisión Nacional de Hidrocarburos. De ahí se puede tomar dinero para enviarlo a procesos que sean funcionales, válidos y sobre todo, eficaces dentro del comercio exterior. Hay que designar una institución única responsable de esta regulación. O sea, no es posible que
hoy mucha gente no sepa quién va a conducir la revisión del TEMEC. Si la Secretaría de Economía, la Cancillería, la Secretaría de Hacienda o quién sabe. Yo creo que hay que concentrar en un solo órgano, el que sea, que ya exista, pero darle la responsabilidad de que sea la institución responsable de la regulación. Me parece que eso es muy importante. Esta parte se hizo en algún tiempo durante gobiernos anteriores, creo que se debe retomar una coordinación gobierno-academia para capacitación y prácticas de estudiantes de negocios, de estudiantes de comercio internacional, que puedan aprender desde que están estudiando este tipo de temas y luego los puedan, por supuesto, extrapolar en una empresa, en una institución, en un negocio propio, ¿no? Los famosos startups y demás, creo que puede ser interesante. Y dejé al final esto, pero me parece fundamental, la revisión del marco normativo. No es posible que tengamos una ley aduanera que data de 1995. No es posible, pero ahí está. Claro, la han reformado muchas veces, pero pues si ya se reformó la Constitución, yo creo que una ley secundaria se puede hacer de manera muy simple y muy sencilla. Serían las consideraciones fundamentales sobre las propuestas, tercera y última parte de la charla. Cierro con un reto para su servidor, que es un pronóstico, corto, mediano plazo y conclusiones. Breve y termino. Me parece que si se sabe comunicar primero a Canadá, primero lo más fácil, luego lo más difícil, lo que está ocurriendo con sus preocupaciones en relación con China, no creo que les convenga salirse ellos del tratado y hacer uno bilateral con los Estados Unidos, pues porque México es el cuarto socio comercial de Canadá. Y si bien la relación, como ya lo mencioné, en términos de valores muy pequeña comparada con la relación México-Estados Unidos, es importante. Lo que va a ser más difícil es la negociación con el señor Trump. Ya lo sabemos, ya lo conocemos. Por lo menos ya lo conocemos. En el corto plazo hay que transparentar esa relación, hay que quitarles esta preocupación de los chinos con el tema de reglas de origen, dumping y demás asuntos, para que en el mediano plazo no se aplique lo que les dije del tercer escenario de la Sunset Clause. ¿Cuál es el tercer escenario? Que a alguno de los dos países le diga a México, ya no me caes bien, por decirlo de manera coloquial, y en 6 meses me voy. No creo que eso ocurra, lo dije durante la exposición, pero es un escenario. Son 3 escenarios de la cláusula 11. Conclusiones, termino y por supuesto contesto algunas preguntas que tengo por aquí y con eso terminaría. Yo creo que indefectiblemente para el año que entra va a haber un aumento en los impuestos. Otra vez, espero equivocarme. Espero que lo que esté diciendo sean errores, pero creo que va a haber un aumento en los impuestos. Punto número uno. Punto número dos, por lo menos, y como abogado se los digo, ya modificaron el 129 de la Constitución, en donde ya dejan que el ejército haga lo que la Constitución le permite. Todo lo que hicieron en el gobierno que terminó el 30 de septiembre pasado fue absolutamente inconstitucional en tratándose de temas de comercio exterior. Por lo menos ya lo modificaron recientemente. Jurídicamente eso es bueno. Y tercero, yo creo que se puede hacer una revisión del TEMEC en donde no haya una posición por parte de México de soberbia, pero tampoco de sumisión. Yo creo que sí se puede, porque nos necesitan ellos como nosotros los necesitamos a ellos. Esta es una relación en donde
México necesita Estados Unidos y Estados Unidos necesita México. El tema de Canadá es diferente. Recordar que el año que entra hay elecciones en Canadá. Recordar que su sistema es diferente. Y si el Parlamento quiere, puede llamar a elecciones antes de lo que están programadas, que es para octubre del 2025. Es diferente a nuestro sistema, es diferente al sistema gringo. El sistema de Canadá es distinto, pero hay elecciones el año que entra. Entonces, el primer ministro probablemente ya no esté. Que concluyo, y con esto termino y contesto aquí un par de preguntas que me llegaron. Se puede llevar a cabo una relación o una revisión del tratado, repito, sin soberbia, como se hizo muchas veces en el gobierno anterior, en relación con otros temas, pero sin sumisión, pero con capacidad técnica. Es lo único que se pide. Y con eso terminaría en la conclusión final. Hay una pregunta, un par de preguntas aquí. Me parece interesante, me gustaría comentarlas. Dice una, en varios medios esta mañana está haciendo nota las declaraciones del ministro Trudeau sobre las prácticas de México con China y los cambios legislativos domésticos. Es cierto lo que se menciona en este comentario y en la charla algo mencioné, ante lo cual solo mencionaría de manera muy concreta lo siguiente. El ministro Trudeau ha sido tradicionalmente, si me permiten la expresión, muy común, muy informal, buen amigo de México, pero está siendo muy presionado por lo que yo mencionaba antes de lo que llamaríamos en México gobernadores de las diversas provincias del Canadá, Ontario, Alberta. Canadá es un país, como ustedes saben, muy peculiar, muy grande, pero tiene una tradición inglesa, pero tiene una tradición francesa también. Entonces, está siendo muy presionado. Eh, lo que me parece interesante es lo siguiente. Si no se llama a elecciones antes de lo que toca en Canadá, que es en octubre del 2025, a mí me parece que se puede terminar una buena negociación con el ministro Trudeau. Me parece que esa sería la respuesta. Y un segundo punto que está por aquí, con eso termino muy rápido, es que también se menciona aquí, hay declaraciones del secretario Ebrard sobre la cancelación de los organismos constitucionales autónomos que se aprobó ayer en diputados. Falta que pase a senadores para que se haga, se cumpla con todos los procesos y requisitos del sistema constitucional mexicano, pero ya se aprobó, tiene mayoría, se va a aprobar, evidentemente. No crean que no se va a aprobar. Desaparecen varios, ya los mencioné, me voy a concentrar en dos. COFESE e IFETEL son organismos que el TEMEC exige que existan, pero en declaraciones del secretario de Economía confunden la palabra autónoma con independiente. Entonces, si nos vamos a envolver, y con esto termino, si nos vamos a envolver en cuestiones de semántica, creo que la negociación va a ser muy complicada. Claramente nosotros, en materia jurídica, sabemos lo que es un organismo autónomo, de acuerdo a la Constitución, que ya se acaban de eliminar, y lo que significa independiente para efectos políticos. Entonces, no, el TEMEC sí persigue, sí señala, sí prevé que haya estos organismos reguladores, le llaman ellos. Acá se les llamaron organismos constitucionales autónomos, también llamados OCAS. Ya los eliminaron. Los importantes, eliminaron 7. Para efectos de esta charla, los importantes son, repito, COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, y el IFETEL, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Quién va a tomar sus funciones? Habrá que ver qué dicen las leyes secundarias para ver si cumplen con los requisitos o no.
del asunto relativo a lo que exige el TEMEC en términos de relaciones con organismos autónomos, que ellos le llaman organismos reguladores de este tipo de prácticas. Y por último, considerar que en transparentar la relación con China, también viene por ahí algún comentario, pues está a saber que el capítulo 32 del TEMEC no permite que se celebre un tratado cuando estás en TEMEC con un país de economía que no es de mercado, ejemplo, China. Entonces, me parece que lo que hemos comentado esta sesión, espero que haya sido útil, espero que haya sido funcional, espero que haya aclarado muchas dudas que hay hoy en el medio, en el ambiente y demás. Y por supuesto, muchísimas gracias por su atención. Ha sido un gusto compartir estas ideas con ustedes y les deseo que tengan buena tarde. Muchas gracias y hasta luego.